Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos están escuchando, todos nuestros amigos, todos nuestros radioyentes. Dios les bendiga y damos gracias a Dios por poder llegar a sus hogares por este medio. Y bendiga al Señor a las personas que están enfermas. Estamos orando por ellas para que el Señor las restablezca. Dios es poderoso y misericordioso. Estamos en un mundo ahora lleno de problemas, de epidemias y problemas de violencia, y está el mundo lleno de cosas malas. Pero el Salmo 91 nos garantiza, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vamos a tener la lectura de la bendita palabra de Dios. Queremos hablar algo que muy poco se habla. Hablamos del amor de Dios, de los milagros de Dios, hablamos del perdón de Dios, pero nunca hablamos de la ira de Dios. Quiero que sepan, en Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. Eso muchas veces nunca le ponemos atención y todos nos confiamos que Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y sí, claro que sí es misericordioso. Pero Hebreos nos enseña que Dios es fuego consumidor. Es Hebreos 12, capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Posiblemente usted diga: yo nunca he oído que Dios sea fuego consumidor. La ira de Dios nunca se ha hablado. Siempre decimos: Dios es amor, Dios es misericordia. Y en el Hijo Pródigo tenemos retratada la gracia de Dios, la misericordia. Y es cierto, es verdad, tenemos ahí la gracia de Dios, pero siempre hemos dicho que Dios perdona, nos ayuda, nos levanta cuando venimos a Él humildemente, como nos dice el capítulo anterior que leímos la semana pasada sobre el Salmo 51, cuando el rey David, después de que cayó y después que está sufriendo, y él dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay algo terrible y que es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque vamos a ver lo que sucedió aquí en el libro de los Números, capítulo 16. Vamos a leer lo que sucedió con los rebeldes, los que se rebelaron en contra de Moisés. Vamos a ver, la ira de Dios es terrible. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo por nosotros. Eso es cierto. Y Él perdona, ¿cuántas veces? Siempre que un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que reconoce sus faltas, sus errores, viene a Él y le pide perdón. Pero los rebeldes, hay un salmo que se me escapa ahorita la cita, pero dice que al malo dijo Dios: ¿qué tienes que tomar tú mis leyes en tus manos? Y comienza Dios a juzgarlo. Y así vamos a ver ahorita aquí en Números, un grupo de hombres se rebeló en contra de Moisés, y Moisés le dijo: si ustedes están rebelando, no es en contra de mí, es en contra de Dios. Dios me mandó a hacer estas cosas. Pero la gente se rebelaron, y vamos a ver lo que sucedió con estas personas. Es un grupo de hombres que se rebelaron, querían desaforar a Moisés. Moisés había sido puesto por Dios para sacar al pueblo de Israel, pero ahora querían ser líderes ellos. La verdad no me explico qué es lo que sucede, pero bueno, y veamos lo que pasó con este grupo de hombres que vinieron a insultar a Moisés, y se encontraron que aquí el que estaba en Moisés, el que lo había ordenado, era Dios, y Dios respondió por Moisés. De igual manera que el apóstol Pablo, cuando iba persiguiendo a la iglesia y se llevó la sorpresa que él perseguía a la iglesia, sin embargo, cuando se le presenta a Jesucristo, le dice: no persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y Jesucristo se adjudicó el lugar, y él
dijo, me estás persiguiendo a mí. Y aquí sucede lo mismo con Moisés. Entonces vemos aquí en Números, capítulo 16, versículo 36, dice así, del versículo 25 comienza diciendo, y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron con él en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abirán en derredor, salieron y se pusieron a las puertas de la tienda con sus mujeres y sus hijos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que, acabando él de hablar estas cosas, estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Quiero que contemplemos aquí, Dios llevaba al pueblo de Israel muy bien, Moisés era su líder, iban caminando muy bien, y la paciencia de Dios con el pueblo de Israel, porque la verdad del pueblo de Israel cada rato se rebelaba, cada rato le protestaban a Moisés, pues, oye, por favor, habían salido de Egipto, estaban en sus casas, podríamos decir que estaban viviendo bien, estaban en sus estancias muy bien, cada uno en sus casas, pero Dios los saca de ahí para llevarlos a una tierra mejor que se las iba a dar por herencia. En Egipto estaban ahí arrimados, en Egipto solamente eran peregrinos, en Egipto no era su tierra, la tierra de ellos estaba allá por lo que ahora es Israel, pero Dios los saca, pero ellos se rebelaron, hubo problemas con ellos, y lamentablemente Dios soportándolos una y otra vez, perdonándolos y levantándolos. Estimados amigos, ve a Dios la paciencia que tiene, pero ese Dios de amor, como vimos en Hebreos capítulo 12, dice que es fuego consumidor, es amor, es paciente, es misericordioso, perdona, colma de bendiciones, les da grandes riquezas, les da grande poder. Pero como el hombre tiene la facultad de decidir, y como el hombre es dueño de sí mismo, se puede rebelar en contra de Dios, así como puede amar a Dios. Y contemplamos en el caso de los apóstoles, los hombres, los predicadores en el Nuevo Testamento murieron por Cristo. Gran parte de la iglesia sufrieron los mártires del enemigo. Roma intentó terminar con la iglesia, no lo logró porque Dios estaba con ellos, y entonces pasaron muchas tribulaciones, sufrimientos, los apóstoles los azotaron, cuántas cosas, pero había un secreto: su corazón estaba puesto en Dios, su corazón estaba en Dios, y por eso ellos prefirieron morir, pero no renegar ni separarse de Dios. Esos murieron por amor a Dios, y estos que van en el desierto no aman a Dios, se rebelan en contra de Dios. Y cuando alguien se rebela en contra de Dios y pelean en contra de Dios, Dios está dispuesto a destruirlos. Aquí varias veces le dijo Dios a Moisés: retírate de esta congregación y encenderé mi ira y los voy a consumir a todos, y te voy a dar otro pueblo mejor que estos. Varias veces dijo Dios, porque nosotros tenemos en nuestro corazón la conciencia que nos ha dado para saber si estamos haciendo
bien o mal. Y estos hombres se rebelaron en contra de Moisés y fueron a insultarlo, y porque querían conducir ellos el pueblo, querían ellos tener el liderazgo. Sin embargo, Moisés les dice: no lo hice yo de mi cuenta, es que Dios me mandó a hacerlo, y Dios está de mi parte, y Dios está conmigo, y Dios va a responder por mí. Y los hombres retaron a Moisés, pero oiga lo que pasó: descendió fuego del cielo y los consumió, se abrió la tierra y se los tragó vivos. Primeramente a los otros, a los líderes, se abrió la tierra ahí en sus pies y se los tragó vivos. Dice: descendieron vivos al Seol. La versión antigua dice: descendieron vivos al infierno. Es el Dios de amor, es el Dios de amor, pero es el Dios que también es fuego consumidor, y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta la ira de Dios. Me preguntaban ayer acerca del por qué la Biblia dice que hay pecados no de muerte, y dice el apóstol Juan: y hay pecados por los cuales yo no digo que se haga oración. No oren por un pecador que pecó de muerte. Y la pregunta: ¿cuál es un pecado de muerte? Cuando el hombre en su conciencia sabe que rechaza a Dios, y en su conciencia sabe que no quiere nada con Dios, entonces conscientemente desecha a Dios, y es entonces cuando Dios lo desecha a él. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que algunos viviendo están muertos, y muchos en cambio vemos por el contrario, vemos que la Biblia dice, Jesucristo dice: por el contrario, los que aman a Dios, los que no lo desechan, los que aman y que aún estuvieron dispuestos a morir por él, dice que entonces, aunque estén muertos, volverán a vivir. Se muere su cuerpo, pero su alma sigue viva y sigue en la gracia de Dios. Por eso que los apóstoles estuvieron dispuestos a sufrir tanto. Por eso es que Pablo se fue hasta Roma a predicar y murió allá decapitado en Roma, pero él se mantuvo firme y contento. Murió, pero murió amando a Dios. Su corazón estaba puesto en Jesucristo y él dispuesto a morir por la gracia de Dios. Por tal motivo es preciso que entendamos por qué estos hombres murieron. Estos hombres en su corazón eran enemigos de Dios. En su corazón no querían nada con Dios. Dios lo sabía, sí Señor, sí lo sabe Dios, y por ese motivo vemos que Dios hizo descender fuego del cielo. Primeramente abrió la tierra, dice que abrió la tierra su boca y se los tragó vivos, descendieron vivos. Y luego encontramos que luego desciende fuego del cielo y consume a los 250 y consume una multitud, y el pueblo de Israel, los que no habían pecado, salieron huyendo. Es muy natural, es muy lógico. Y entonces por eso lo que le estoy hablando, la ira de Dios es terrible. La ira de Dios es terrible. El amor de Dios es tremendamente grande y hermoso, pero nunca hemos pensado en la ira de Dios. Ahorita que estamos comenzando a ver manifestaciones de la ira de Dios en el mundo entero, porque se acerca la gran tribulación. Les quiero comentar a dónde aparece ya la ira de Dios ya en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en capítulo 16 de Apocalipsis, ya vamos a encontrar viendo que se encuentran las plagas, ¿sí? Encontramos que en el capítulo 16 dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a suceder en el mundo entero. Dice: derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Esto Juan lo estaba viendo, está en el futuro. Esto aún no acontecía ni ha acontecido. Dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraron a su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esto aquí es lo que está en el futuro, aunque hemos visto algunas imágenes en YouTube que aparecen por ahí cuando nos metemos al Face, que una parte que el mar se convirtió rojo
en sangre, pero aquí veamos lo que dice la Biblia que va a ocurrir en el mundo entero. El versículo 3, y el segundo ángel tocó su trompeta sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ahora, estas plagas ya sucedieron en Egipto cuando rechazaron a Dios. Estas plagas ya sucedieron, pero estas están otra vez en el futuro. Versículo 4 dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Primero solamente es el mar, luego los ríos, los arroyos, las fuentes, las aguas, luego después en todas partes. Y el versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este es el Dios justo, y todo lo que hace porque es justicia. Está haciendo esto principalmente con aquellos que derramaron la sangre del pueblo de Dios, y por eso está haciendo Dios esto. Sí, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Sí? La iglesia primitiva sufrió mucho, hubo muchas matanzas. Por eso encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando aparece la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Por eso la palabra Esmirna significa mirra, y significa mirra porque hubo el tiempo que lleva muchas matanzas. ¿Sí? Entonces luego, versículo 7 dice, y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. A partir de aquí, de este capítulo, ya no hay oportunidad de arrepentirse. Toda la gente está maldiciendo, ¿sí? Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo, y por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí estamos viendo estos juicios. ¿Quién los está haciendo? El Dios bueno, el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios misericordioso. Es aquel padre que recibió al hijo pródigo en sus brazos, es aquel que recibió a la mujer samaritana, es el que recibió a la adúltera, es aquel que le perdonó a Pedro cuando Pedro negó a Jesucristo. Ese es Dios. Pero Dios, por eso dice en Hebreos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces nosotros deberíamos de pensar y tomar en cuenta, si nosotros no nos acercamos a Dios, tendremos que enfrentar ese juicio. Entonces nosotros tenemos que pensar, y por esto estamos orando por cada uno de nuestros radioyentes, que Dios les bendiga y que puedan tener en su corazón la paz y recibir a ese Jesucristo, venir a Jesucristo como vino el hijo pródigo a los brazos de su padre. Algo muy importante que hizo el hijo pródigo, dice que venía y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por tanto no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero entonces el padre no dijo más al ver que ese corazón venía quebrantado, y recibió el hijo pródigo. Ese hijo pródigo soy yo, ese hijo pródigo es usted. Cuando venimos a Cristo, y nos libraremos de la ira de Dios, y tendremos siempre la cobertura de la gracia de Dios. Siempre tendremos el perdón, siempre nos levantará cuando caigamos, siempre que tropieces Él va a tenderle la mano y te va a levantar, te va a librar. Él siempre nos recibirá con los brazos abiertos si nosotros lo recibimos a Él. Él nos perdonará siempre y cuando tu corazón no se rebele en contra de Dios, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y seguimos viendo todo el Apocalipsis, son cosas terribles, y eso está por comenzar en esta tierra. Es imposible que nosotros podamos librarnos si nos rebelamos en contra de Dios, pero es muy importante que si nosotros venimos a Cristo, tenemos la paz de Dios y la reconciliación. Usted y yo nos podemos librar de la ira de Dios y estar en los brazos del Dios Todopoderoso como un hijo que ama a su padre, y un padre que recibe a su hijo en sus brazos. Venga Cristo en este momento, recíbalo, y Él lo recibirá en sus brazos en este momento. Que Dios les bendiga, y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una
senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me